¿Qué tienes? ¿Qué traes, abuelo? Muchos pastores. ¡Ay! ¿Cómo? ¡Oh! No seas lepero. Nos está viendo la gente. Hay niños que nos ven desde la sala de su casa a través de la televisión. Ponen No, YouTube hombre. y están viendo tus groserías, tus leperadas. ¿Por qué? ¿Estás molesto? ¿Estás enojado? ¿Qué traes? Bueno, Allen máquina. A vapor. Por eso no nos dan like porque tú eres muy grosero. No me importa. Siempre que me importa mucho. Había un canto cuando era niño que decían: no me importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás. Uy. Ey, Hombre. ¿pero por qué ando andan? bien enojado. ¿Pero por qué? ¿Qué te hicieron? Pues unos ahí que según me dieron un discipulado de pacotilla que no servía para nada. Para empezar, A ver, ni cuéntame. les entendí. Ah, Hombre, todo revuelto, hijos de su máquina. Hombre, y luego de que, no, ay, que yo quiero apoyar, hermano. No, sí, hermano, pero el discipulado dice que esto. Me pusieron a barrer una semana. Hombre, todas las manos ampolladas y luego las escobotas parecía de perdido hubieran tenido las que hacen en cadereita que están con mambo. No, hombre, bien feyoto, parecía escoba de brujas. Yo digo que ahí en esa iglesia había una bruja. bueno, no, por la escoba. Sí, por la escoba. Ok. No. Cualquiera que quiera encontrar una bruja, ya el abuelo nos dijo que es a través de las escobas, de el grosor ¿Dónde? ¿De qué? ¿De qué? El grosor No, es que era. del palo de la escoba. Nunca has ido a Ciudad de México. Tú sí has ido. Claro, ¿Se has vivía visto allá. las escobas de los barrenderos de allá? Sí. Que son con ramas. Es correcto. O sea, no son como las de aquí. No, Y barren con mambo. es correcto. Y esas escobotas eran, hombre, un palote así grande, pues. Un palo grande. ¿De qué te ríes? No sé, tú eres el que te estás riendo. Tú te estás riendo, hombre. No, yo estoy serio. Bueno. Dios le bendiga, hermanos. Bueno. Pero retomemos el sí. punto del discipulado. No te gustó No, hombre, no el me- no me discipulado gustó para nada el- porque te mandaron a barrer, Mis dice. mugres hermanos de pacotilla no sirven para nada. Ojalá Y se que, vayan al infierno pero a los te dieron, hijos de su a ver, madre. te dieron clases, te dieron. Sí, me hablaron del arca de Noé, y de Sansón y de Daniel y Sí, pero ¿qué sentido tenía? nada. Se salteaban todos. ¿Qué estructura tenía? Nada. Entonces, no. ¿qué aprendiste? Nada. A criticar. No. sirven para nada esos hermanos. Por eso, voy a pero- denunciar esa iglesia para la Profeco. Son puras mentiras de lo que según ellos saben y que no saben ni saben para nada, hombre. Ah, bueno. Que se Pero vayan al por infierno, eso, se vayan al abuelo. infierno allá con Freddie Mercury, mi compadre. A ver, abuelo. ¿Cuáles son? Ves que tengo un león allá atrás. ¿Cuáles son? Mira, terca. ¿Cuáles son las clases que te dieron? A ver. Matemáticas. No. Estamos hablando del discipulado, abuelo. Ni me acuerdo, hijo. Bueno, entonces. Ya ves que el Jaime pega machín. Yo tengo Jaime. Ah, ok. Demencia senil. Yo no sé hablar alemán. Ay, perdón. No sé pronunciarlo. Sinceramente no sé pronunciar esa Hijo, enfermedad. me ha dicho varias gente que no se te entiende al Sí. hablar, sí. Así Es que correcto. Quiero que vayas a una escuela de niños para que te ayuden allá con la lengua. Perro, ferrocarril, para que la lengua la sueltes más. ¿Cómo se llama? Escuela de apoyo Ándale. lingüístico. Lingüístico. Discúlpenme, Dios me hizo así. Ya, diles Pero que bueno, es el pero vamos. episodio de la Sí, no, ¿cómo? de la infidelidad, no es ese episodio. ¿En qué número de episodio vamos? En el 9. Vamos en el 9 y ya estamos en la recta final de Ya terminar estamos esta hasta temporada. Estamos hasta la. No, estamos en el 9, en el 9. En el 9, y hoy el tema es acerca del discipulado. ¿Qué es el discipulado? Según que te enseñan. La clave del discipulado, cómo discipular, qué enseñar o qué es lo que se debería enseñar en el discipulado. No vamos a entrar en una idea
específica de cómo deberían hacerlo, sino desde la perspectiva generalizada y desde la perspectiva de la Biblia, en lo que la Biblia nos ilustra acerca del tema. Entonces, la mayoría de iglesias o de líderes... Vengo molesto, si voy a tirar jiña. No lo hagas. La gente no tiene la culpa de que tú saques tus amarguras, tu resentimiento. La gente ni aguanta. Se creen muy cristianas y puro hate. No, tirando. son cristianos y tienen la libertad de opinar lo que ellos quieran. Yo estoy del lado de ustedes. Pero si son cristianos, que pongan Dios te bendiga, manito, ahí te va una ofrendita, unas estrellitas por Facebook. Ahí están tirando miércoles. No, cállate, miércoles abuelo. En la iglesia había culto. Déjame terminar. Ahora, ¿qué es un discipulado? ¿Qué es el fin de un discipulado? Bueno, ser discípulo es alguien que sigue la vida y la enseñanza de otra persona. Entonces ese es un discípulo. Pues yo de ti no quiero ser discípulo, porque ni sabes nada. Como que... Estás tronado, güey. Mira, ser discípulo o hacer un discipulado tiene como objetivo ¿qué? Enseñar. ¿Pero enseñar qué? Pues la Biblia, pues. No, la Biblia no. O sea, sí, la Biblia sí. Pero ¿con qué fin? Pues de que sigan a la gente, pues. No. Es que el fin del discipulado no es un fin administrativo. El fin justificado. Es decir, no te voy a enseñar en el discipulado que tienes que ir una vez a la semana a barrer el templo. ¡Chetos! A mí sí me dijeron eso. No, ese es el fin. Miércoles. El fin de hacer discípulos es el hecho de entender cuál es nuestra posición, qué es lo que Dios espera o qué es lo que la Biblia nos enseña. Veíamos, ¿se acuerda aquella clase de lámpara? Es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, Simón. creer que para las personas que se van a bautizar, darle una semana de estudios, y esos estudios más que todo es justificando los actos que tienen que ver con la iglesia. Los actos de la Biblia, los actos, las ofrendas, los diezmos, cómo se administra, qué es el liderazgo, qué derecho te da el ser bautizado y todas esas cosas. El ser discípulo es más allá que eso. Por eso, mira. Es como el coro. Más allá del sol. ¿Sí? No. Okay. Mira qué dice. A ver, lee Mateo 28, 19, 20. A ver. Simón. ¿Ya? Sí, léelo. Por Fuerte y tanto, claro. y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén, amén. Entonces, lo primero es que dice Jesús, es una ordenanza de Jesús, id y haced discípulos. Y entonces, decía yo que discípulos es vivir según la vida y las enseñanzas de otra persona. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les está encomendando? Ir y enséñenles a las personas la manera en cómo desarrolló Jesús sus 3 años de vida sobre la tierra, sus principios. 3 años. Sí, 3 años del ministerio. Se murió a los 33. Por eso, 3 años. Su ministerio duró 3 años. ¿No duró 33? No, 3 años. Entonces, durante esos 3 años Jesús tuvo una ética de vida, tuvo una forma de ver el mundo y cómo él se desarrollaba en el mundo. 3 años. Y luego, durante esos 3 años dejó enseñanzas muy claras de qué es pertenecer al reino de Dios. Entonces, existen 2 reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Los rudos y los técnicos.
Yo soy Entonces, rudo. pertenecemos... No. No, abuelo, no tiene que ver con la lucha libre. Sí. Tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Id y vayan y enséñenles de qué manera me conduje por 3 años yo. ¿De qué lado más más la iguana? Y esos 3 años, ¿cuáles son mis doctrinas acerca de Dios? Entonces, nosotros vamos a encontrar que hay esas discusiones constantes entre los fariseos y Jesucristo. Él les decía cueva de ladrones, les decía nido de víboras, los cuerió cuando Bueno, que no limpió existe el hoy, templo. porque si no- Ya sé. Imagínate. Ya sé. Entonces, la idea de hacer discípulos, y luego dice bautícenle, y luego dice enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Entonces, habla de una enseñanza de los principios y valores. Entonces, un verdadero discípulo de Jesús no se construye en 3 clases, en 5 clases o 6 clases. No. Un discípulo de Jesús se construye a través de los años y de la enseñanza bíblica. Yo en 6 meses, hijo, acabé. No, es imposible. Cuéntame, lo aplicaron como las prepas. Que en 6 meses Sí. la acabas. Así, pero nada. No, es imposible, porque estamos hablando que los principios de Cristo, ¿cuál es? Es cómo amar, el perdonar, el restituir, las relaciones familiares. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante rozar esos temas de manera superficial. Pero mira, el versículo de Efesios capítulo 3, versículo 9, ¿qué dice? Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, ahora, ¿cuál es el misterio? Es un luchador que... No, ese es el rey misterio. Aquí es, ¿cuál es el misterio? ¿A qué misterio? Si nosotros analizamos toda la carta del libro de los Efesios, está hablando de la salvación. Y en este pasaje el contexto de lo que está hablando es, por gracia soy salvo, y no es un don de vosotros, sino es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Entonces, el misterio del que habla el apóstol Pablo es de cómo se dio el tema de la salvación a los gentiles. Y el capítulo 1 del mismo libro de Efesios dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los lugares celestiales. Y luego el siguiente verso dice, es el verso 3, el siguiente verso dice que nos hizo aceptos, y luego dice, y nos adoptó, y luego dice, nos eligió. Entonces, ¿cómo se da la salvación? Bueno, dice el apóstol Pablo, Dios me ha llamado ¿a qué? A que tengamos bien claro que esto, que era un misterio ¿para quién? Para los profetas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas hablaron acerca de la venida del Mesías y hablaron de cómo Dios iba a gobernar a este mundo, cómo Dios iba a hacer un nuevo pueblo, cómo iba a hacer una nueva nación, cómo se iba a dar la expiación. Era un misterio, ellos mismos no entendían cómo... para ellos, porque nosotros... Pues ya claro, por eso el apóstol Pablo dice que el trabajo del discipulado es que nosotros entendamos el fin de la salvación, cómo se da la salvación y cómo hemos sido elegidos para ser salvos. Entonces, ahora, me lo explicaron esa vez que fui. Ahora, mira lo que dice mismo el apóstol Pablo en el capítulo mismo 3, pero ahora en el versículo 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es correcto. Entonces, ¿cuál es el fin del apóstol Pablo según aquí? ¿Cuál debería ser o qué deberíamos ser capaces los que hemos
encontrado a Cristo. El fin del discipulado tiene que ver con que nosotros entendamos el amor de Dios. Por eso no puede ser que en 6 meses, como dices tú, ya seas un discípulo completamente. Como el corito, hijo. ¿Cuál? El amor de Dios es correcto. Entonces, aquí me lo enseñó Cristóbal Colón. Entonces aquí, ¿cuál es? La idea del autor es que dice que nosotros entendamos qué tan grande, cuáles son las dimensiones del amor de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces podamos entender y podamos vivir en esa plenitud. Es decir, ¿qué es plenitud? En una totalidad, tranquilidad, en una paz de entender que tanto Dios nos puede amar y que tanto Dios nos ama. Ahora, entonces, el autor nos dice que todo el pueblo debe de tener la capacidad de entender lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo. Pero ahí está hablando del amor. Del amor de Dios para nosotros, del amor a través de Cristo. Pues es que yo creo esos hermanos querían que en 6 meses entendiera eso, hijo. Es imposible. Es imposible. Entonces, un discípulo se construye a través de ¿qué? Del tiempo. Del tiempo, no puede ser de la noche a la mañana. Nadie puede entender el misterio del amor de Dios y el misterio de la salvación de Dios en 6 meses. Entonces, un discipulado tiene que darse a través de ¿qué? A través del tiempo. A través de la vida cristiana. Ahora, mira, vamos a leer el último verso, Mateo 18, del 6 y al 9. Sí, algunos versos solamente, no quiero leerlos todos. ¿Los leo de bolón o qué? Nada más lee hasta de quien viene el tropiezo hasta ahí. Espérame, porque nada más me cambiaste la jugada como siempre. No, ahí está. ¿Mateo de quién? ¿6? Sí, es el último, el que aparece ahí al final. Espérate. Es Mateo 18, 6. ¿Cuál último? Ahí lo que te mandé. Porque eres bien mentiroso, pero es que no, hombre, tú me echas muchas mentiras. A ver. 6, ya. Voy a leer no. el 6. 18, sí, 6 y 7, creo. Ando mal, viejo. Dice, que a la letra dice, ¿quién escribió este libro, hijo? Mateo. Que a la letra de Mateo dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quienes viene el tropiezo. Entonces, el concepto de Jesús, hijo, eso se ve bien sádico. Es muy fuerte. ¿Cómo que es eso de ahora, que cuelgan una eso, molcajete aquí? este verso aparece en Lucas, aparece en Marcos y aparece en Mateo. En cada uno de los evangelistas le puso allá déjala la vuelta. Es la Homer que tengo, hijo. Ok, es Jaime que lo está estacionando. No, el señor se llama Pedro. Ok. Entonces, cada uno de los evangelistas se enfocaron en ¿qué? Se enfocaron en resaltar cada uno de manera distinta, pero la idea central es la misma. Entonces, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí. Entonces, ahora. ¿O los pequeños quiénes son? Hablamos. Ahorita voy para allá. ¿Qué es una piedra de tropiezo para ti? ¿Qué te enseñaron en el discipulado que es una piedra de tropiezo? No te lo enseñaron. Un pecador. Y el concepto de Jesús es que Él llama a sus discípulos. Los amigos que nos ven a través de las redes sociales pueden ir y checar los otros evangelios. Y el evangelio proviene, o esta cita viene de Jesús
dándole respuesta y matiz a muchos temas que se habían desarrollado en el pueblo de Israel. Habla del divorcio, habla de las ofrendas, habla de la oración, habla del ayuno. Viene hablando de todas esas malas enseñanzas que los judíos le daban al pueblo de Israel y cómo, los judaizantes le daban al pueblo de Israel y cómo lo habían mal enseñado, mal adoctrinado. Entonces, Jesús viene dándole respuesta a todo esto. Y los otros evangelistas aclaran ese punto de Jesús llamando a sus discípulos les dijo. Ahora, esos discípulos, ¿en qué se convertirían cuando Jesús se fuera de la tierra? Pastores. En los líderes, que lo conocemos como apóstoles. Entonces Wisin y Yandel son pastores, hijo. ¿Por qué? Son los líderes. ¡Los líderes! Un saludo a mis amigos que los quiero mucho. Entonces, el apóstol Jesús, manda a llamar, es que me enredas tú, me enredas. El apóstol, otra vez. A mí me escupiste bien gacho, hijo. Jesús llama a sus discípulos. ¿Y qué les dice? Y le dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Y tropezar es que los aleje de la verdad de Dios. De la Biblia. De lo que Jesús enseñó. Ay, Jesús. Entonces, Jesús le está diciendo que ellos tienen la responsabilidad de enseñar los principios que Jesús, como lo vimos en el libro de Mateo, cuando Jesús le dice a los discípulos, ir y hacer discípulos. Ellos iban a ser los encargados, como dice el apóstol Pablo también en Efesios, de enseñarles la verdad de la salvación. Entonces, hay de si ellos, en lugar de acercarlos a Dios, los acercaran a una religión vacía y pagana como la tenían los judaizantes. Entonces, pequeños habla de personas, de individuos que... ¿Qué? Enanitas. No, habla de aquellas personas que apenas van a creer. ¿En quién? En Jesús. Entonces, en lugar de enseñarles las prácticas de la vida de Jesús, de cómo Jesús se desarrolló, cuáles eran sus enseñanzas y cuál era su estilo de vida, en lugar de enseñarles eso, les enseñaran, ellos se enfocaran en enseñarles rituales como lo enseñaban los judaizantes. Entonces Jesús le dijo, ay de ustedes, les sería mejor que se aten un molcajete en el pescuezo. ¿Lo que dice? Serían una piedra de molino gigantesca, que lo que hacían era una bola así que se ponía. ¿Una qué? Una bola. Entonces lo que hacía era que tenía esto así, echaban el grano. El maíz. No, eran diferentes tipos de grano. Ajá. Amarraban un burro y el burro comenzaba a girar y con la fricción de la piedra y como un molino. Para hacerlo polvillo. Entonces dice, átalo a tu cuello y tírate al mar, es decir, ahógate. Lo mejor que puedes hacer es ahogarte, porque hay de aquel que cae en manos de un Dios vivo. Está perro. Entonces, cuando hablamos nosotros de discipular a una persona, cuando hablamos nosotros de el discipular, enseñar, no tiene que ver con la parte administrativa de la iglesia, sino tiene que ver con ¿qué? Con la vida y las enseñanzas de Jesús. Y que estos que oyen deben de practicarlo y vivirlo, ayudado obviamente por la obra del Espíritu Santo. Entonces, un verdadero discipulado es hablar de Jesús y de sus enseñanzas. Entonces la iglesia que fui era una iglesia... No lo sé, no quiero hablar de ella. Sino quiero decir... ¿Tú sabes cuál es? No sé. Ahí tienes amigos. No lo sé, yo soy cristiano. Son allá de Pacotilla. De Pacotilla. ¿De Alemania? Es una de Guadalupe, no te hagas. No, yo no conozco. Ni sé quién es esa tal Guadalupe. Más de aguas. Aguas, porque ahorita estás en peligro una situación. ¿De qué? Aguas. Yo nomás te digo. No, hombre, te lo ven los ojos.
Miren, ¿Estás triste, hijo? no, No. todo bien. Bueno, más te vale. Ahora, Ay. entonces, ¿cuál es el fin, abuelo? El fin es que si quieres ser discipulado, lo que tienen que enseñarte es quién es Jesús, Ninguna iglesia. quién es su salvación, cuál es su amor. No, el hecho no es que no vayas a una iglesia, sino ve a una iglesia donde te enseñen que Pero para saber cuál iglesia es. Pero ahí está, tienes que ir y oír si te enseñan que la vida y los principios de Jesús. Esa es la clave. Entonces, si una persona se sube a hablar ahí con corbata y su saquito, así muy bonito, pero no te habla de experiencias, te habla de cosas que no tengan que ver con Cristo, él no te está discipulando, no te está llevando a cumplir o a estudiar o a aprender la vida y las enseñanzas de Jesús. Ahora sí, como diría el salmista, es una experiencia religiosa. Es correcto. Ahí sí, ahí estoy de acuerdo contigo. La iglesia tiene como fin acercarnos a la vida y las enseñanzas de Jesucristo y no a una religión. Chale, no. Esa es la conclusión es, un discípulo no se hace de la noche a la mañana, un discipulado no es hablar de lo administrativo de la iglesia, un verdadero discipulado es... Un verdadero discipulado es aquel que te enseña la vida y las enseñanzas de Jesús. Me acordé de tengo un amigo que... Voy a orar por ti. Ahora. ¡Chiribí, chiribí! No, ya comencé con tu relajo. Por eso no nos siguen, porque tú eres puro relajo. Es que los cristianos que nos siguen ven al chiribí. No le hagan caso. Chiribí, estamos de tu lado. Te amamos, chiribí. Te amamos. Yo soy Chiribí Lover. Yo soy chirilover. Ey, ándale. ¿Qué iba a decir? ¿Eh? ¿Qué iba a decir? No, que yo tenía un amigo que iba a una iglesia que se llama, bueno. No, de X. No diga nombre, no diga marca. Es un queso crema. No entendí el chiste. ¿No entendió? No entendió. No entendí. Es un queso crema, pues. Ah, ok, adelante. Ajá. Y que ahí según acá, que el pastor era la piola y la mera paipa de Guadalupe. Una vez fui pastor de pacotilla. ¿Qué es? Como tulipanes. Bueno, vamos a terminar. No, espérate, está bien bueno el chisme. Déjate. No, cállate, no. Te voy a decir el nombre del pastor para que me buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora nos estén viendo. Gracias por acompañarnos. Espérate, pues si ni nos ve nadie, hombre. Sí, nos ven. Esos 120, 225 que nos ven. Como gracias. dice la Biblia, los 120 van a empezar a hablar de lengua los que nos estén viendo, Lo profetizo. No le hagan caso. No le hagan caso. Mire, gracias por acompañarnos. Declaro. Deje de decir esas cosas. No, ¿cómo es la otra palabra? Decreto. No. Declaro. Auguro. Hey, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros. Nos pueden seguir en... Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Es correcto. Como los fariseos de ese. Es correcto, nos pueden seguir ahí, puede estar con nosotros. La próxima semana vamos a ver el último episodio de esta primera temporada. Esperamos que les haya gustado. Ya, porque ya me tiene fastidiado este niño que dice puras mentiras de la Biblia, no le crean nada. Vamos a estudiar. No, vamos a estudiar, vamos a crecer y vamos a ir aprendiendo. Recuerde que discipular es que aprendamos la vida y las enseñanzas de Jesús. Chao, Dios les bendiga. Un besillo.